Hola, muy bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Todavía no comenzamos el invierno y ya hay alerta por el aumento de casos, de virus respiratorios, sobre todo en los más chiquititos. Probablemente usted que no está viendo tiene algún caso cercano en su casa, algún familiar, algún vecino, sobre todo niños, ¿no? Que están ya con virus respiratorios que, ojo, también se pueden dar de forma simultánea. Hemos pasado más de 2 años ya con esta pandemia, 2 años en que no habíamos visto estos virus que estamos viendo cómo están apareciendo de manera muy fuerte. Bueno, eso también ha incidido en los casos, aparentemente lo que estamos viendo ahora. Todo eso, los síntomas, a qué estar alerta, sirven o no sirven las vitaminas, cuándo llevar a algún niño a la urgencia, lo vamos a conversar con quien nos acompaña. Le agradecemos desde ya al doctor Francisco Marino, es urgenciólogo pediátrico de la clínica Las Condes, de hecho es el jefe técnico de la urgencia pediátrica de esa clínica. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Loreto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y un tema tan útil, ¿no? También para las personas, yo lo decía, ¿quién no ha hablado con alguien que dice que tiene a sus hijos, a sus nietos, a alguien conocido, sobre todo niños, ¿no? Con estos virus? ¿Efectivamente es una alerta por el alza de estos casos? Sí, mira, lo que ocurre y lo que hemos visto en la prensa, en los distintos medios, es que efectivamente estamos en un momento en donde los virus respiratorios están aumentando en forma significativa y no con la temporalidad que veíamos en los periodos anteriores. Una temporalidad que primero teníamos un tipo de virus, por ejemplo, el virus de la parainfluenza, que te provocaba un tipo de síntomas que si quieres después lo podemos hablar, sí. Después seguía la influenza, después el virus respiratorio sincicial, después el adenovirus. Ahora nos tocó que nuestros pequeños estuvieron en cuarentenas durante 2 años con medidas estrictas, con distanciamiento social y que no estuvieron expuestos a estos virus. Por lo tanto, ahora hay una cantidad enorme de distintos virus y como tú súper bien decías, efectivamente muchas veces nos encontramos que están contagiados de más de un virus. El estar expuestos a estos virus durante este tiempo, ¿no? Que tanto lo hemos escuchado, que estuvieron 2 años en cuarentena, con la mascarilla, sin enfermarse de algunos virus que el 2019 hacia atrás era muy frecuente. ¿Cómo eso impacta en nuestro organismo? ¿Qué dejó de hacer nuestro organismo que ahora estamos viendo tantos virus? Claro, efectivamente, uno normalmente estás creando defensa, estás creando anticuerpos frente a la exposición natural que puedes tener frente a distintos virus. Y como tú dices, lo que pasó es que estuvieron encerrados, no hubo esta exposición natural, no hubo tampoco una gradualidad en la exposición a los virus, por lo tanto, fue una población que nunca había estado expuesta a absolutamente nada y de un minuto a otro salió a la calle, tuvo contacto con otros niños, se creó el ambiente perfecto ahora con el frío que estamos viviendo y es yo creo que la respuesta en parte a lo que estamos viviendo y a lo que se viene en el invierno en algunas semanas más. Sí, de hecho se han dado los datos, por ejemplo, del DEIS, del Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, las atenciones de urgencias respiratorias pasaron del año 2021, que de todas maneras teníamos algo de restricciones todavía, a compararlo este año 2022 en un aumento de un 379%, muchísimo la mayor urgencias, ¿no? Que me imagino ustedes también, por supuesto, están viendo allá. ¿Cuál es el virus que ahora está dominando estas urgencias? Mira, efectivamente un aumento importante en la cantidad de consultas y obviamente si es que hay más consultas también va a haber más hospitalización. En este minuto, según los últimos reportes, el virus respiratorio sincicial en los pacientes menores es un virus que está predominando y que es muy importante por la cantidad o por la gravedad que puede provocar en algún determinado grupo de pacientes. Más chiquititos eso, el sincicial, ¿no? Sí, o sea, puede afectar a todos los grupos etarios. En adulto puede que nos provoque quizás un simple resfrío, pero donde hay que tener especial cuidado es en aquellos pacientes menores de 2 años, en pacientes menores de 6 meses, en pacientes prematuros, inmunocomprometidos y obviamente también en adultos mayores puede ser igual de complicado que en pacientes muy pequeños pediátricos. Entonces es un virus que hay que tenerle ojo, hay que tenerle respeto. ¿Cómo se empieza a manifestar este virus, el sincicial? Sí, mira, es difícil lograr diferenciar quizás los síntomas. A grandes rasgos hay algunos virus que nos pueden dar como luces de quizás qué virus es según la sintomatología. Por ejemplo, si uno de nuestros hijos se despierta en la noche a las 3 de la mañana con un ruido al respirar, que es un estridor, que es por el paso del aire en forma turbulenta, ahí uno puede pensar que puede ser un parainfluenza. Podría pensarlo. También el COVID estuvo provocando ahora la última cepa también una sintomatología similar. Pero si es que nuestro hijo a su vez tiene ruido al respirar, tiene obstrucción bronquial, ahí uno puede pensar quizás en un metaneumovirus que también está muy alto en estos minutos o en un virus respiratorio sincicial. Pero para saber específicamente cuál es el virus, habría que tomar algún examen respiratorio, algún panel molecular, que no siempre se toma de rutina, pero cuando se toma, te puedes llevar las sorpresas que haya más de algún virus presente. ¿Cuánto tiempo? Porque usted, doctor, habla, claro, si en la noche se despierta algún niño o uno le siente este ruido, pero ¿cuánto tiempo dejar antes de consultar?
Porque a lo mejor muchos papás dirán, bueno, se le pasará, no sé, tuvo cambio de temperatura, en fin, pero ¿cuánto tiempo es prudente esperar? Sí, mira, una pregunta súper importante porque una cosa es ojalá no ir a los servicios de urgencia en forma precoz o quizás si es que no hay los distintos signos de alarma para realmente acudir y que no sea algo negativo porque vas a estar expuesto a más virus y obviamente eso es algo que cuidarse. Pero si es que, por ejemplo, nuestro hijo tiene dificultad para respirar, se escucha un ruido al respirar, hay retracciones costales que se hundan las costillas, eso quiere decir que el cuerpo necesita usar una musculatura adicional para poder entrar el aire y mantener un oxígeno, ojalá lo más alto posible. Entonces, esos son como algunos de los signos de alarma que hay que estar atento. Cuando uno lo empieza a ver esto, no hay que esperar un par de días, vamos a ver cómo evoluciona, le doy algo... Sí, o sea, yo creo jarabe que... para que se le pase o hay que estar como muy alerta. Sí, hay que siempre estar alerta y yo creo que como padres todos en su casa saben efectivamente cuando nuestro hijo no está bien, cuando algo pasa, cuando el color de la piel no es el adecuado, cuando la forma de respirar no es la normal. Muchas veces uno puede efectivamente primero manejar la fiebre en la casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la fiebre? La fiebre, el metabolismo del organismo está mucho más rápido, más apurado, por así decirlo. Entonces vas a ver que igual están respirando rápido, las manitos pueden que estén frías por estos fenómenos normales que ocasiona la fiebre. Entonces si bajamos la fiebre, se normaliza todo esto, podemos manejar obviamente la fiebre un par de días, siempre que el aspecto, cuando no esté con fiebre, sea un aspecto normal. Ahora, si es que no está comiendo o si es que tiene estos signos de dificultad respiratoria, ahí es importante siempre acudir a un servicio de urgencia a lo largo del país y donde mis colegas y todos vamos a estar esperando. ¿Siempre estos virus van a estar acompañados de fiebre necesariamente? En general, la fiebre, claro, es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que eleva la temperatura para poder eliminar este patógeno. Y claro, cuando hay una infección respiratoria que ya está más severa o más avanzada, se manifiesta con fiebre. Usted decía de controlar o de bajar la fiebre, ¿no? Hay varias, de hecho, hoy día hablábamos en la radio, sí. Muchos auditores nos mandaban recetas del abuelito, por así decirlo quizás, pero es recomendado con un medicamento, desabrigando al niño, muchos nos decían incluso con agua helada, enfriando el cuerpo. Sí, ahí, bueno, siempre la recomendación que los pediatras entreguen, y el pediatra de cabecera, obviamente eso va a ser lo recomendado. Solo puedo yo sugerir algunas cosas. Sí. Es conveniente siempre partir de lo más simple o de lo más suave, por así decirlo, siempre que no haya una alergia, por ejemplo, paracetamol. Si la fiebre no bajó con el paracetamol, podemos ocupar ibuprofeno, en las dosis que su pediatra le haya indicado, y uno se puede ir alternando entre uno y otro. Si dieron paracetamol, pasó 1 hora, 2 horas, y sigue con fiebre, ahí ocupamos la otra alternativa de otra familia que les comentaba, que es el ibuprofeno. ¿Para qué? Para esperar las 6 horas en que yo puedo nuevamente dar el paracetamol. Y hay también otras alternativas como el diclofenaco, pero ahí hay que ver qué edad tiene el paciente, de cuánto es la temperatura efectivamente, para elegir lo mejor. Ahora, también mencionabas las medidas físicas, sí. Esas también son importantes porque a veces nos quedamos sin ninguna alternativa para manejar la fiebre porque, por ejemplo, ya dimos el paracetamol, ya dimos el ibuprofeno y las medidas físicas en ese sentido, los pañitos tienen que ser tibios. Ya. No tienen que ser fríos y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si es que yo pongo algo frío en el exterior, el cerebro, ¿qué es lo que va a decir? Chuta, hace frío afuera, ¿qué hago? Elevo la temperatura. Entonces, lo contrario que queremos provocar, queremos que se baje la temperatura, así que los pañitos tienen que ser tibios, las medidas físicas en ese sentido, y algo que en los hospitales se ocupa también como un muy buen recurso y lo ocupamos en los hospitales también. Sí, doctor, bueno, hemos hablado de los principales virus. ¿Por qué se está dando lo que usted decía, ¿no? Que se pueden dar, o estábamos acostumbrados a que fuera más bien ordenado esto de la presencia de los virus y ahora se están dando más bien simultáneos? ¿Tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, con el tiempo de pandemia, la menor exposición, o hay más factores? Claro, yo creo que eso es algo que va a haber que estudiar con el tiempo, pero una de las teorías podría ser efectivamente esa. Nuestros pacientes pediátricos no estuvieron expuestos a ninguno de estos virus, por lo tanto es toda una población, toda una generación que salió, que compartió después de mucho tiempo y que ahora están expuestos. Ahora, es súper importante, y ayer lo conversamos también aquí en una entrevista telefónica con ustedes, el contacto entre los niños en el colegio, el desarrollo neurológico que eso involucra, que generen redes, que conversen, que aprendan. Entonces, una decisión súper difícil cuando un papá opta por quizás no enviarlo al colegio o al jardín para evitar mayores enfermedades respiratorias. Pero lo importante es que si es que hay algún síntoma respiratorio, ojalá es que se queden en la casa y cuidarnos entre todos, ser un poco responsables. Yo sé que cuesta como papá de repente y uno los manda, pero ojalá es evitar eso.
Doctor, todavía estamos en la primera quincena de junio, ¿no? Falta para el invierno algunos días, pero falta todavía. Esto no es el pic todavía, ¿no? ¿Tenemos que prepararnos para algo peor? A ver, o sea, sin ser alarmista, yo creo que uno puede revisar los gráficos de periodos anteriores y, por ejemplo, ahí estamos viendo los gráficos del año 2018, antes de la pandemia, y efectivamente el pic del virus respiratorio sincicial se podía ver incluso en agosto. Entonces ahora estamos recién entrando al invierno, que todavía no parte incluso, y ya estamos con estos virus. Entonces, lo importante es las medidas de prevención, lo importante es la vacunación también, la vacuna de la influenza y del COVID, para que por lo mismo nuestros pequeños pacientes no tengan todos los virus al mismo tiempo, entonces que estén lo mejor protegidos y la vacunación es algo tremendamente importante, algo seguro y es algo que tenemos que enfatizar también en este periodo. Por supuesto, si el llamado a la vacunación, usted habla de prevención, de protección. ¿Cómo proteger a nuestros niños antes que se contagien de algo que pareciera ser inevitable en este periodo? Sí, es difícil, pero yo creo que las medidas que hemos aprendido estos 2 años de pandemia, el distanciamiento social cuando es posible, el uso de las mascarillas cuando es posible, el lavado de manos también, enseñárselo a nuestro hijo. Mi hijo Santino le encanta, va con el jabón y se lava las manos, pero cuesta, pero son cosas que hay que enfatizar y que finalmente ellos lo van haciendo. Ahora, sé que es difícil el uso de mascarillas en pacientes pequeños, les molesta, llegan al colegio, llegan al jardín, y yo creo que no dura nada la mascarilla, o terminan con una mascarilla quizás del compañero, no sé, porque debe ser difícil, pero enfatizar lo más que podamos, que vayan ojalá cuando no hayan síntomas respiratorios y que se laven las manos, que exista el distanciamiento social y que ojalá también como adultos seamos responsables. Si es que alguno de nosotros estuvo expuesto a algún caso de COVID también, tomarnos las pruebas antígeno o PCR, porque nuestros hijos también, y nosotros hemos visto en la urgencia pacientes que están, la semana pasada me tocó un paciente que había estado expuesto con la abuelita que estaba con COVID y al día siguiente con un compañerito que estaba con virus respiratorio sincicial. Entonces, lo más probable ahí que va a haber una coinfección entre COVID y además de virus respiratorio sincicial. Porque como habíamos dicho antes, se puede tener más de un virus, sí, lo que puede confundir también en cuanto a síntomas, ¿no? Claro, y de repente cuando los síntomas llevan mucho tiempo, cuando la fiebre es realmente muy alta y uno ahí toma algún examen viral respiratorio para poder tratar de ver cuál es el virus y nos encontramos con sorpresas que pueden haber 3, 4 o incluso hasta 5 virus en forma simultánea. Entonces esa es la razón de que se sienten realmente mal nuestros pacientes. De repente a uno le da 37,8 temperatura que no alcanza a hacer fiebre y te sientes pésimo. Entonces ponernos en el lugar de ellos con 8 meses, con 1 año y que tengan 39, 40 de fiebre, debe ser terrible. Sí. Y con tantos virus circulando, probablemente hay muchos más síntomas a los que estar atentos. ¿Qué pasa, doctor, por ejemplo, con la precaución? ¿Sirven o no sirven las vitaminas? De eso y mucho más vamos a seguir conversando con el doctor Francisco Marino, es jefe técnico de la urgencia pediátrica de la clínica Las Condes. Hacemos una pausa y ya volvemos. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío. Hay una cantidad de datos tremendamente interesantes que nos tiene el doctor Francisco Marino, urgenciólogo pediátrico de la Clínica Las Condes, está acá con nosotros, doctor. Claro que se nos va olvidando después de tanta pandemia, de todo este tiempo, cuán frecuente es o era que los niños se enfermaran. Hay una estadística bien decidora con respecto a eso. Sí, efectivamente son datos que quizás se nos olvidó por todo el tiempo que estuvimos con medidas estrictas. Y, por ejemplo, un niño podría perfectamente enfermarse 12, 14 veces en un año,
O sea, por lo menos una vez al mes, Claro, en promedio, digamos. sí, y es estar, o en realidad estar casi un tercio del año quizás enfermo, porque otra cosa es que los síntomas puede que pase el periodo agudo de la enfermedad, pero muchas veces, y eso a los papás se les olvida, la tos puede durar 2, 3 semanas. Entonces, puede que hayan terminado el cuadro respiratorio, pero ya se están agarrando otro virus y es parte normal. Y por el otro lado, los adultos es alrededor de la mitad, las estadísticas dicen, de cuadros respiratorios, o sea, 4, 6 episodios al año podemos tener normalmente. Claro, y considerando estos 12, 14 episodios al año de los niños, que generalmente se concentran en invierno, son ya más frecuentes un par de veces al mes por lo menos, así que a prepararse sobre todo con lo que dice la estadística. Doctor, hablamos, bueno, de la prevención, de la protección. ¿Las vitaminas sirven? ¿Preparar a los niños el sistema de las defensas, digamos, de los niños sirven o no? Mira, lo que más sirve en verdad es una buena alimentación y con una buena alimentación nuestros pacientes o nuestros hijos van a tener efectivamente los minerales, las vitaminas que realmente necesitan. Así es que en teoría con una buena alimentación bastaría y también hay que ver qué edad tiene el paciente para ver si es que con su pediatra tiene indicación o no de algún tipo de vitamina o algún tipo de déficit en ese sentido, pero yo creo que la buena alimentación es parte fundamental. Y reforzando el consumo, por ejemplo, me imagino, de cítricos, de naranja, de kiwi, que también tienen bastantes vitaminas, ¿no? Claro, efectivamente, vitamina C también es importante en ese sentido con los cítricos y como tú bien lo dices, o sea, aparte de la alimentación, lo podemos encontrar esas mismas vitaminas. Uh-huh. Doctor, sí. Para estos virus que están circulando muchísimo, muy violentamente en nuestro país, hablábamos de la dificultad para respirar, la tos, la fiebre, pero ¿hay algunos otros síntomas que también estén asociados y que no uno lo identifica inmediatamente con este tipo de virus? Sí, buena pregunta, porque por ejemplo hay otro virus que es un virus respiratorio, por ejemplo el adenovirus. El adenovirus a veces nos confunde porque puedes presentar en nuestros pacientes fiebre alta varios días y ahí es donde uno tiene que empezar a pensar si es que puede que sea además una coinfección con una bacteria o no. Y el adenovirus te puede dar secreción ocular, entonces un pacientito que lleva hartos días con fiebre, que además tiene secreción ocular, quizás tiene deposiciones un poco más blandas o deposiciones líquidas, o sea, síntomas gastrointestinales, podría ser perfectamente un adenovirus. También desde el punto de vista respiratorio, el ruido que comenzamos a hablar al principio al respirar, pero es como un ruido alto, ahí uno piensa quizás en parainfluenza. Entonces hay como distintas características que podría guiarnos a saber qué tipo de virus es. Y no tenemos que olvidarnos tampoco del COVID, o sea, estamos en una época importante y el COVID obviamente va a compartir mucho de los síntomas y va a ser un virus también que te va a provocar harto compromiso del estado general, fiebre alta, sintomatología respiratoria, entonces tampoco hay que olvidarlo. Y otro tipo de síntomas, estoy pensando, por ejemplo, clásico de los niños, el dolor de oídos, dolor de garganta, algunas ronchitas, por ejemplo. Sí, totalmente. De hecho, el dolor de oído hemos visto también un aumento importante en las otitis en este periodo y ahí es donde hay que ver si es que esta otitis reciente es producto de alguno de estos virus o si efectivamente es la complicación de alguno de estos virus que se esté sobreinfectando y que requiera recién ahí el uso de antibióticos. Porque muchas veces los papás también llegan a la urgencia consultando por el antibiótico y el 80% de las veces, o quizás más incluso, no es necesario porque es una etapa inicial en donde el virus no se trata con antibióticos, sino que la complicación probable que podría existir como una sinusitis, una otitis, de origen bacteriano o una neumonía bacteriana, ahí podría ser útil el antibiótico. Doctor, y en estos casos se estará dando mucho el tema de la automedicación, de que a mi hijo le dio lo mismo el año pasado, me acuerdo que tengo el remedio y dejo de llevarlo al doctor para darle los medicamentos que ya me dieron una vez anterior. Sí, yo creo que bueno, el acceso a la información es muy importante. También tiene cosas, meterse a internet, a algún buscador específico, tú puedes encontrar de lo más terrible de una enfermedad hasta cosas muy simples y efectivamente eso favorece también la automedicación y hay que tener mucho ojo con las dosis porque nuestros pacientes pediátricos las dosis las calculamos en su mayoría por kilo de peso. Por lo tanto, son totalmente distintas las dosis de adultos y ahí es donde aparecen también, como hemos visto ahora con ustedes también en la prensa, reportes en otros países, también quizás acá, de mayores intoxicaciones por distintos medicamentos que están al alcance de nuestros hijos en un periodo donde estuvieron mucho tiempo en la casa y que aumentaron también esos motivos de consulta. Doctor, cuando un niño presenta algún tipo de estos virus respiratorios y no se trata o se trata tarde, además de todas las complicaciones que va a tener el momento, eventuales hospitalizaciones, en fin, ¿qué consecuencias puede tener a mediano o largo plazo un niño pequeño? Sí, o sea, por ejemplo, en el virus respiratorio sincicial,
se cree, hay algunos estudios, algunos reportes que te podría predisponer, en el caso de pacientes menores, a que posteriormente sean más crónicos o asmáticos. Eso está todavía en estudio, pero también hay una mayor predisposición probablemente, o quizás también algún tipo de secuela desde el punto de vista como neurológico, también podría ser, hay algunos reportes, no es algo que sea así totalmente comprobado y oficial. Entonces, cualquier enfermedad que obviamente no tiene un manejo adecuado puede derivar a distintas complicaciones. En general, el virus respiratorio sincicial, que es como lo que ahora está en el top número 1, puede derivar a que obviamente requieran una hospitalización, por ejemplo, y para hospitalizar es porque requieren algún tipo de aporte de oxígeno para poder respirar mejor, por lo mismo que hablábamos, si es que hay dificultad para respirar, si es que estos pulmones están inflamados, por así decirlo, como en términos fáciles, y se está usando la musculatura para poder ingresar el aire, finalmente ahí el tratamiento va a ser abrir estos alvéolos con algún tipo de nebulización o PUF y el aporte del oxígeno. Entonces, por eso uno hospitaliza muchas veces a los pacientes. No siempre para el tratamiento con antibiótico, que también puede ser requerido. Doctor, ¿cuánto duran estos virus? Es relativo de paciente a paciente, pero la etapa aguda efectivamente pueden ser 5 días. Por eso es normal y uno le dice a los papás que ante, por ejemplo, un síndrome febril, una fiebre, pueden esperar 2, 3 días si es que la pueden manejar y si es que obviamente están bien en la casa sin ninguno de los signos de alarma que hemos conversado. Entonces pueden ser 5, 7 días de todo el curso de la enfermedad, pero también puede quedar una tos, quizás un remanente de tos, unas 3 semanas, obviamente sin que haya fiebre ni la dificultad respiratoria. Entonces pueden ser varios días de síntomas. Doctor, ha comentado varias veces en cuanto a la precaución, la prevención, el uso de las mascarillas. Yo recuerdo que habían varias voces que decían que, ojo, porque estuvimos tanto tiempo con mascarilla, no expuestos a distintos virus, que era bueno ya que los niños sobre todo estuvieran exponiéndose justamente a otros virus. ¿Sigue siendo la recomendación número 1 todavía el uso de mascarilla? Sí, o sea, el uso de mascarilla en lugares cerrados obviamente es una recomendación y debemos seguir las recomendaciones que las distintas autoridades, en este caso del Ministerio de Salud y también autoridades internacionales, te recomienden. Así que efectivamente, según la normativa actual, en espacios cerrados, cuando no podemos mantener una distancia adecuada, es la principal medida, pero ojo que es en mayores de 2 años el uso de mascarilla. Sí. Doctor, algo mencionó también, porque claro, uno está con los niños en la casa y la manifestación del virus, que a lo mejor lo tiene un adulto, es muy distinta a la del niño, ¿no? O sea, puede ser que nosotros como adultos tengamos el virus y que incluso podamos contagiar a niños. Hay que tener también cuidado en eso. Sí, efectivamente, como adultos puede que tengamos algún síntoma menor. Muchas veces uno puede decir, puede ser hasta incluso una alergia, ¿no? Yo siempre tengo alergia durante el año, pero efectivamente puede ser un virus y ahí es donde tenemos que tener ojo, igual que con nuestros pacientes adultos mayores o con los pacientes lactantes, menores de 6 meses, pacientes que nacieron prematuros también, no hay un desarrollo pulmonar adecuado o pacientes con algún tipo de compromiso inmunológico. Entonces, sí, hay que tener ojo como adulto frente a cualquier síntoma respiratorio. Y a prepararse entonces, a alimentarse bien, a ir a urgencia cuando los cuadros que usted nos ha descrito son los correspondientes, porque claro, para no seguir colapsando los sistemas que ya sabemos que tienen una altísima demanda a estas alturas del año, se espera lamentablemente que siga aumentando hasta el invierno. Doctor Francisco Marino, jefe técnico de la urgencia pediátrica en la Clínica Las Condes, urgenciólogo pediátrico, por supuesto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy claro y muy útil esta conversación. Gracias, doctor. No, gracias a usted, ojalá los haya podido ayudar un poquito y cualquier cosa, aquí estamos para conversar con ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes por estar siempre pendientes ahí y contactados con la radio. Recuerde visitar todas las plataformas de BioBio. Hasta pronto.